Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a su programa AM/PM, transmitiendo para ustedes con mucho cariño desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el gran valle del río Cauca. Aquí estamos rodeados por la cordillera central y por la cordillera occidental, un poco cerca del maravilloso Océano Pacífico colombiano, allí en mi bello puerto del mar, mi Buenaventura. Bueno, gracias a todos los que están conectados a través de las emisoras de Colmundo, por todo Colombia y en su radio, como también a todos los que nos acompañan por internet a través del Facebook y del YouTube. Saben que allí también nos escuchan desde cualquier lugar del mundo. Escríbanos en el chat del Facebook, del YouTube, desde donde nos escuchan. Háganos allí los comentarios del programa. Interactuemos en este instante allí a través del internet, en Facebook y en YouTube. Bueno, también compartirles que tenemos la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Allí también por internet nos pueden escuchar desde cualquier rincón de la tierra. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a nuestra primera sección del programa? Hoy está con ustedes, aquí ya llegó Yolanda Salazar en Manejando tu Vida. En AM/PM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravillosa una oportunidad más para podernos acercar a Dios con todo el corazón. Y sabiendo que nos podemos acercar a Él, queridos oyentes, pues la oportunidad para abrir nuestro corazón y contarle a Él los secretos de nuestra alma. Recordemos, queridos oyentes, compartir nuestro programa. Ya saben, sí, señores, la manera que tienen para respaldarnos es compartiendo con sus amigos, compañeros y vecinos el programa, queridos oyentes, a través del Facebook y a través del YouTube. Ya saben, para que lo hagamos a partir de este momento, sí, porque esa es la manera que ustedes tienen para respaldar el amor, el cariño y la dedicación con el que llevamos al aire todos los días, de lunes a viernes, nuestra programación. Así que, queridos oyentes, este es el momento, ya saben, todos ahí compartiendo el programa y compartiéndolo para que cada uno de nosotros podamos entonces llevar una palabra de aliento, queridos oyentes, a cada uno de esos hombres y mujeres que tanto necesitan experimentar de parte de Dios, sí, señores, una nueva oportunidad y una nueva manera de ver la vida. Por eso, queridos oyentes, hoy debemos recordar aquellas recetas que funcionan para que nuestro corazón esté funcionando bien. Y por eso, queridos oyentes, siempre debemos recordar en medio de nuestra vida y de nuestro corazón lo que significan las cucharadas de amor. Por eso, cada uno de nosotros estamos llamados a bendecir. Y cuando hablamos de bendecir, estamos hablando de la necesidad de aprender a hacerlo, porque aprender a bendecir es algo que ayudará a superar momentos difíciles que se presentan en nuestra vida, en lo personal, en lo familiar, en lo matrimonial, en lo laboral. Y la palabra bendición, queridos oyentes, viene del griego eulogía, que se compone de dos palabras, eu, que significa bien, y logos, que significa palabra. Entonces, bendecir es hablar bien
de él o de ella o de ellos, y responder también con buenas palabras, aunque el lenguaje quizás que se esté escuchando sea duro, crítico, a veces está insultante. Por eso, Proverbios capítulo 31, versículo 26, nos enseña algo muy especial, y es la necesidad que todos nosotros tenemos, sí, de recibir alabanza. ¿Por qué? Porque cuando abrimos nuestra boca con sabiduría, estamos alabando, estamos hablando bien y estamos bien decir. Así que en Proverbios capítulo 31, versículo 26, nos enseña el manual de vida a bendecir. Y nos dice Proverbios 31, 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces, bendecir, queridos oyentes, es que ustedes y yo, como la mujer de Proverbios 31, aprendamos a abrir nuestra boca con sabiduría. Si no tenemos nada sabio, ni nada bueno, ni bien decir, pues no lo diga, querido oyente, porque la palabra de Dios nos recuerda que la ley de clemencia, y vamos a ver qué significa clemencia. Dice, porque la ley de clemencia está en su lengua. Recordemos, queridos oyentes, que el mismo manual de vida nos enseña que el bien y el mal están en poder de la lengua. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Bendecir o maldecir están en la lengua, queridos oyentes. Así que recordemos que la lengua está ligada al corazón, así como el corazón está ligado al pensamiento. Por eso la palabra de Dios nos dice que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces podríamos decir que cuál es el pensamiento en su corazón, así habla la lengua. Por eso, queridos oyentes, recordemos lo que significa la palabra clemencia. La palabra clemencia significa compasión. La palabra clemencia significa moderación, sí, señores, al aplicar justicia. Por eso Proverbios 31, 26 nos habla de que la clemencia está en la lengua. Entonces en la lengua está la compasión, está la moderación. Y bendecir, pues es hablar con compasión, hablar con moderación, queridos oyentes. Y cuánto seguramente nos falta a ustedes y a mí aprender a hablar con moderación, aprender a hablar con compasión. De hecho, queridos oyentes, pues el mismo manual de vida nos enseña a ustedes y a mí, pues la necesidad que tenemos aún de orar y de pedirle a Dios que nos ayude. Sí, y por eso cuando hablamos de un primer ingrediente en la vida, que es el bendecir, pues también hablamos de un segundo ingrediente necesario en la vida, que es edificar. Y Romanos capítulo 15, versículo 2 nos habla el manual de vida de una manera muy especial. Pues recordemos que en el Nuevo Testamento edificar se requiere al crecimiento de una persona. Sí, señores. Por eso Romanos capítulo 15, versículo 2 nos dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Por eso dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Recordemos que el prójimo, queridos oyentes, es el próximo, es el más cercano a mí. Entonces podríamos decir, cada uno de nosotros agrade a la persona más cercana en lo que es bueno para edificación. O sea, para que la otra persona también siga creciendo. Por eso las palabras son para edificar o las palabras son para destruir, queridos oyentes. Sí, señores, así que mucho cuidado en lo que decimos. ¿Lo decimos para bendecir? ¿Lo decimos para edificar? ¿O lo decimos para maldecir? ¿O lo decimos para destruir? Por eso, queridos oyentes, aún en medio de nuestras vidas, nosotros hablamos para edificar.
Por eso siempre estemos dispuestos a edificar la vida del otro, aun si es necesario responder amorosamente al otro, en el sentido, por supuesto, que cada uno de nosotros pues debe hablar con sabiduría y con entendimiento. A veces nosotros no edificamos, sino que destruimos cuando aún hablamos en medio de nuestras vidas sin pensar, cuando en medio de nuestras reacciones a veces hay crítica, murmuración y aún, queridos oyentes, cuando hablamos de lo que pensamos, pero no de lo que está sintiendo la otra persona. Nunca olvidemos, queridos oyentes, que la edificación, sí, señores, nunca destruye. Y la mejor manera que nosotros tenemos para hablar, pues es edificándonos con frecuencia. Queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, las relaciones mueren es a causa de lo que no se dice, más que por las cosas que se dicen. Entonces surge la pregunta en medio de nosotros, ¿y qué podemos decir para edificar? Y en esa edificación, ¿qué podemos decir para que se desarrolle algo en esa otra persona, para que lo anime, para que lo fortalezca y sobre todo para que le traiga paz? Cuando nos hacemos esas preguntas, queridos oyentes, siempre estaremos un paso adelante, dispuestos a edificar y no a destruir. Por eso, queridos oyentes, nuestro mayor desafío o el desafío que tenemos a diario, pues es que ustedes y yo aprendamos a hablar con sabiduría y aprendamos en medio de lo que hablamos con sabiduría a edificar la vida del otro. Por eso, queridos oyentes, pues las maneras de edificar siempre serán cuando ustedes y yo tomemos la decisión irrevocable de no volver a criticar. No critique, ¿cierto? Uno a veces en medio de lo que habla es más lo que critica que lo que elogia, pero también usted tiene que tener la capacidad aún de escuchar cuando se le está diciendo. Mire, a veces cuando uno quiere decir algo, la respuesta del otro es no me critique, pero en realidad no se está criticando, se está diciendo, mira, esto que hiciste estuvo mal, esto que dejaste aquí estuvo mal. Y a veces la respuesta de nosotros inmediata es no me critique, pero no se cuestionan, no se preguntan eso que hicieron, estuvo mal, estuvo bien, ¿por qué lo volvió a hacer? ¿Por qué volvió a dejar las cosas como ya se le habían pedido muchas veces que no lo hiciera? Entonces, a veces no es que el otro lo critique, sino que en medio de nuestro corazón, no es que el otro me esté criticando, sino que quizás me está diciendo algo con lo que ya habíamos hablado. Entonces, queridos oyentes, edificar quiere decir en medio de nosotros no criticar. Así que pensemos todos los días en aquellas cualidades que tiene la otra persona y estemos dispuestos a admirar, estemos dispuestos a expresar lo mejor en todo momento, queridos oyentes. Por ejemplo, hagamos el ejercicio hoy en AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas. ¿Qué les parece si pensamos en aquellas cosas que tanto admiramos en la vida del que está más cerca a nosotros, nuestro prójimo, que puede ser un padre, una madre, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un hermano, alguien que está muy cerca a usted? ¿Y qué tal si hoy empezamos también por reconocer las capacidades y los logros de esa persona, queridos oyentes? Y ustedes y yo reconociendo las capacidades y los logros, ¿qué tal si comenzamos, por ejemplo, a decir cosas como gracias por tu compromiso, gracias por tu ayuda, gracias por tu dedicación, gracias por tu amor, queridos oyentes? ¿Por qué no decir hoy gracias? Me siento bendecido, me siento bendecida al contar contigo en mi vida. Y empezamos seguramente a tener manifestaciones que la otra persona va a apreciar. Manifestar el amor, queridos oyentes, es importante
y claro, tiene un ingrediente maravilloso en la vida de todos nosotros. ¿Y qué tal si hoy nosotros empezamos a responder mutuamente? Sí, cuando usted responde con cariño, seguramente que con cariño la otra persona tarde o temprano va a empezar a responder. ¿Y qué tal, queridos oyentes, si por ejemplo ustedes y yo aún nos tomamos el tiempo de mirar a los ojos a la otra persona, sonreírle, quizás por unos 30 segundos? ¿Y qué tal si hoy en AM/PM ustedes y yo aprendemos a ser cortés el uno con el otro? Sí, sea cortés con sus compañeros de trabajo, sea cortés con su familia, sea cortés con su vecino, sea cortés aún con el que está en la tienda, en la panadería, con el señor del autobús, con el que lo recoge en el carro. Sea cortés, dé las gracias, salude, despídase y no lo haga por los otros, hágalo por usted. Y las maneras, queridos oyentes, de edificar serán para ustedes y para mí el ancla segura para vivir en medio de un matrimonio seguro y confiado, para vivir en medio de una vida laboral seguros y confiados, queridos oyentes. Y en medio de esa vida laboral, pues vamos a tener una vida social, que es con nuestros compañeros, queridos oyentes, una vida especial. Así que nunca lo olvidemos, sí, necesitamos aprender a bendecir y necesitamos aprender a edificar, pero también, queridos oyentes, necesitamos aprender a compartir. Y por eso, Filipenses capítulo 1, versículo 10 nos enseña algo muy especial en la Nueva Traducción Viviente y nos dice: quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Así como bendecir es importante en la receta de nuestra vida, como edificar es importante en la receta de la vida, compartir también, queridos oyentes, porque compartir debe tocar todos los aspectos de nuestra vida. Hay que compartir tiempo, hay que compartir actividades, hay que compartir intereses, hay que compartir preocupaciones, también tan necesarias hoy, queridos oyentes, compartir ideas y aún pensamientos. También es importante compartir la vida espiritual, los objetivos y metas familiares, porque compartir, queridos oyentes, demanda dar de sí mismos. Y el compartir conlleva dejar el egoísmo, nos implica a ustedes y a mí pensar en el otro. Sí, compartir cosas materiales como el alimento, el espacio, los recursos, pero también se pueden compartir cosas inmateriales como por ejemplo las emociones. Podemos compartir cosas inmateriales como los sentimientos y el valor de nuestros comportamientos, de nuestras acciones y de nuestras intenciones. Por lo tanto, cuando se tiene, queridos oyentes, en nuestra vida ese sentimiento de compartir con los que nos rodean, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, con nuestras familias, queridos oyentes, pues ustedes y yo vamos a tener dividendos maravillosos que nos van a llevar a tener una vida de valores y de principios y aún nos van a ayudar pues en la misma crianza de nuestros hijos y las aspiraciones profesionales o las perspectivas de nuestra vida se van a ver beneficiadas en una visión compartida, sí, del futuro que va a fortalecer lazos y a crear un sentimiento de unidad y un sentimiento, por supuesto, duradero, queridos oyentes. Por eso es importante que aprendamos a compartir, sí, el tiempo, que aprendamos a compartir calidad de tiempo, pero también aprendamos a compartir, sí, no solamente calidad de tiempo, sino también tiempo, porque ambos son necesarios, queridos oyentes. Nuestros hijos necesitan calidad y cantidad de tiempo. Nuestros esposos necesitan calidad y cantidad de tiempo. Sí, el trabajo también necesita calidad, sí, calidad de tiempo, claro que sí. Y también se necesita
pues tiempos necesarios y prudenciales en todo lo que llevemos a cabo. Por eso, finalmente, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 nos enseña que para todo hay tiempo, queridos oyentes. Así que en esta receta de la vida, bendecir, edificar y compartir, queridos oyentes, no olvidemos que para todo hay tiempo. ¿Cuánto hace, por ejemplo, queridos oyentes, que ustedes no comparten en familia, que usted no comparte con su esposa, que no comparte con su esposo? ¿Cuánto hace que no comparte con sus hijos? ¿Cuánto hace que no comparte con sus padres, con sus hermanos? Y seguramente estas preguntas nos llevarán a vivir a ustedes y a mí con calidad de vida. Por eso, queridos oyentes, hoy quiero invitar a Juan Carlos Gaviria a que termine este tiempo de oración, el bendecir, el edificar y el compartir, para que Dios nos enseñe a ser esos hombres y mujeres. Así es. Bueno, vamos a aprovechar este tiempo tan especial para la oración. Sí, ahí usted cierre sus ojos, abra su corazón, piense en los suyos, en su familia, piense en su trabajo, sus compañeros. Pensemos en el tiempo precioso que Dios nos regala, las oportunidades que tenemos de hablar con unos, con otros, de hablar lo bueno, lo agradable, de bendecir, de dedicarles lo mejor de nuestras palabras a tantas personas que nos rodean. Que seas tú, Señor, permitiéndonos aprovechar bien los tiempos y hacer bien las cosas, Dios mío, porque necesitamos ser instrumentos tuyos, ser instrumentos en tus manos para llevar lo que tanto se necesita en esta época, en esta tierra que tú nos colocaste, Señor. Necesitamos vivir y experimentar tu paz que sobrepasa todo entendimiento, tu paz que lo llena todo, Señor, tu paz que eres tú mismo, Señor Jesucristo, que tú llenes mi vida, dígale en este momento a Jesús: Jesús, llena mi corazón de ti, llena mi corazón de todo tu sustento, de toda tu sustancia, llena mi vida, Jesucristo, llena los míos, que mi familia tenga la oportunidad de conocerte, de recibirte en el corazón, de aceptarte como Señor y Salvador, que mi familia también se acerque a ti para aprender todas las cosas lindas que tú tienes para cada uno de nosotros. Que tu paz entonces, Señor, reine, gobierne los corazones de cada familia aquí reunida a través de este programa, y que tu bendición entonces, Señor, cumpla lo que está escrito en tu palabra, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza alguna con ella. Te da riqueza para el manejo de tu tiempo, te da una riqueza para que lleves el amor y el cariño a todos aquellos que te rodean, que nos rodean. Oramos a ti, Padre bueno, en acción de gracias, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué bonito tiempo aquí en Manejando tu Vida con Yolanda Salazar. Y ya saben, vamos a tomarnos una deliciosa tacita de café, vamos a calentar el corazón, la gargantica bien rico, y nos preparamos para nuestra siguiente sección aquí en su programa AM/PM, aquí en Colmundo, la radio que te acerca. Les invito entonces para que vamos a nuestra sección Nutrientes para el Alma. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Así es, nutrientes para el alma. Bueno, ya tomamos cafecito. Bueno, yo le invité a usted a tomar café, pero aquí a mí el departamento de cafetería me tocó esperar. No ha llegado el cafecito, estoy en espera de él para calentar también mi gargantica, para hablar los 30 minutos que me restan del programa para compartir con usted. Recuerden que el programa va todos los días, de lunes a viernes, 4 en punto de la mañana. Si usted no alcanza a escucharlo hasta ahora, ya sabe que queda colgado en Facebook y en YouTube
para que lo escuche en cualquier momento del día y de la noche. Bueno, y a través de nuestras emisoras se repite el programa a las 10 en punto de la noche, 4 de la mañana y 10 de la noche, de lunes a viernes. Y los días sábados y domingos, bueno, tenemos el programa a las 5 en punto de la mañana. Bueno, llegaron los nutrientes especiales, como siempre, lo que Dios quiere formar en nosotros. Y vamos a ir a nuestra historia, a nuestra narrativa especial que hemos encontrado por todos estos días, que tiene que ver con la familia de Jacob, con aquella gran familia de Israel que llegaron a Egipto en un momento de mucha dificultad. Llegaron 70 con Jacob, con sus hijos y los que hacían parte de su familia. Llegaron 70 hijos del pueblo de Israel a la tierra de Egipto. Bueno, había hambruna, había escasez de alimento y oportunidades. La única parte donde habían oportunidades para tener alimentos era en Egipto, porque ya se había comenzado la época de las bonanzas, de las cosechas, los 7 años de las vacas gordas, los 7 años de la abundancia, y se aproximaban los 7 años de las vacas flacas y de la escasez, o sea, la hambruna. Por eso Dios llevó hasta su pueblo, al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel, hacia Egipto, para que allí fueran protegidos por parte de Dios y fueran también sustentados. Dios fue el protector y Dios fue el proveedor para su pueblo durante muchísimos años que estuvieron allí en la tierra de Egipto, para luego retomar camino por el desierto y volver en ruta hacia la tierra de Canaán, hacia la tierra prometida, hacia la tierra de Israel, lo que Dios les había prometido que les daría. Vamos a ir al Génesis capítulo 47 y en el versículo 8, que hay algo muy especial y dice así: y dijo Faraón a Jacob. Bueno, ya se encuentra, ya llegó Jacob, llegaron todos sus hijos, llegó todo el combo, toda la familia, toda la gente, se presentan ante el faraón, pero el que se presenta es el papá, que es Jacob. Bueno, es una entrevista muy especial. Imagínense encontrarse Jacob con el jefe supremo de Egipto, con el gran faraón. Y el faraón pues le pregunta a Jacob. Seguramente intercambiaron diferentes palabras, pero resalta la palabra de Dios aquí, el manual de vida, específicamente lo que quería conocer el faraón. Y le dice Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Bueno, le pregunta por su edad. Estaba impresionado de verle, de saber que era el papá del gran José, que había impactado la vida del faraón y la vida de todo el imperio egipcio. Y quería, bueno, ya con su padre, saber cómo era su vida, cuántos años tenía, a qué se dedicaban, bueno, qué expectativas tenían de llegar a la tierra de Egipto. Y le pregunta esto, ¿no? Después de que Jacob entonces es presentado ante el faraón, le pregunta cuántos años tiene. Tenía curiosidad por saber, quería conocer al papá de aquel extraordinario hombre. Con seguridad, pues él conocía la historia de José en Egipto, pues inquirió de él en cuanto a qué fue lo que pasó cuando él estuvo en la cárcel, y con seguridad preguntó por qué había sido encarcelado. Conocía su hoja de vida desde que estaba en casa de Potifar. El faraón indagó, claro que sí, sobre la vida de José cuando fue presentado ante él, cuando José tenía 30
años. Pero quería saber muchísimo más de él y quería ir a la raíz, quería ir a lo que su padre podía contarle. Conocía mejor que cualquiera el trabajo, el faraón acerca de José, el desempeño de José dirigiendo a Egipto como gobernante, pero quería conocer a aquel hombre que había formado a José en sus primeros 17 años. Sí, señores. Lo interesante de todo esto es cómo la vida de un hombre puede impactar a aquellos que lo rodean, ¿no? Cómo la vida de José impactó de tal manera a todo su entorno en Egipto. Impactó al Potifar en su casa, pues siendo allí el mayordomo de la casa. Impactó el cuidado que tuvo de ella, impactó en él el hecho de que José llegó a la casa del Potifar, pues todo lo que allí se hacía de mano de José era prosperado, todo salía muy bien. Igualmente cuando José es llevado injustamente a la cárcel, pues también impacta al jefe, al carcelero, al jefe de la cárcel, impacta su testimonio de vida. Cómo los mismos presos lo querían, cómo se dejaban atender por él, cómo Dios usó su vida para hacer de alivio, de descanso, sí, de mucha confianza para aquellos hombres que estaban privados de la libertad. Les generó esa confianza, esa confiabilidad, les generó ese descanso y esa dirección que tanto necesitaban en aquel momento. Impactó la vida de los presos, impactó la vida del jefe de la cárcel, impactó la vida del Potifar, pero cuando llega al palacio del faraón, pues por supuesto que impacta su vida con su testimonio, con su manera de comportarse, con su manera de comunicarse, de hablar y con todo lo que él podía aportar con su sabiduría. ¿Con qué impacta José al faraón? Con su sabiduría para poder entonces decirle qué significaban aquellos sueños del faraón, qué significaba lo que vendría para la tierra, qué significaban esas vacas gordas, esas vacas flacas, esas espigas llenas y esas espigas vacías. E impactó con su sabiduría al interpretar el significado que eran los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez, e impacta en la vida del faraón todo lo que José le dirigió, le aconsejó para manejar aquellos tiempos. Cómo manejaría la parte de los alimentos, cómo manejaría la distribución de la tierra con respecto a todo lo que era el imperio egipcio, para que en cada lugar hubiese un almacenamiento de comida, de grano, de trigo específicamente. Impactó toda la manera como le planteó al faraón cómo hacer el gobierno que se necesitaba en el imperio egipcio. Impacta tanto, pues que es colocado, ya llegó el cafecito, muchas gracias, impactó de tal manera que es colocado como el primer ministro de Egipto, José. Primer ministro, era el ministro de todo, él era el que diría todo en el imperio, toda la parte económica, la parte social, la parte política, la parte agroindustrial, todo estaba bajo el cuidado, la dirección sabia de José. Por eso el impacto que él ocasiona es tan grande que el faraón quiere saber de su padre, quiere saber de su familia, quiere saber de su pueblo, quiere saber de su Dios. Lo más lindo de todo es que uno puede impactar a otras personas y quisieran saber y conocer por qué nosotros impactamos con nuestra vida, por qué nosotros traemos bendición al entorno en el que nos movemos, cuál es la causa. Y la causa pues era el Dios de ellos, era el Dios de José, era el Dios de su padre Jacob, era el Dios de Isaac y de Abraham, sus antepasados. Era el Dios
maravilloso de Israel. Y bueno, seguramente en los primeros 17 años de vida de José tuvo experiencias maravillosas con su padre, y eso quería conocer el faraón. Bueno, aquí me llegó mi cafecito, vamos a tomar un poco de café. Delicioso el café. Café de Colombia, el mejor café del mundo, patrocina AMPM. Bueno, digo patrocina porque siempre les hago la propaganda a los caficultores de Colombia en las diferentes regiones donde tenemos zona montañosa, suelos aptos para el cultivo del café, que son suelos volcánicos, suelos nuevos, suelos jóvenes, fértiles, como es la gran mayoría de nuestras montañas en Colombia. Hablo de las montañas de Antioquia, las montañas de Cundinamarca, del eje cafetero, del Huila, del Cauca, de Nariño, hasta de la Sierra Nevada. Es que café tenemos por todas partes. Sí, señores, por todo lado hay un poco de café. Y aquí hacemos mención a todos los caficultores, que a propósito hay como un tiempo de bonanza, ¿no? Está carísimo el café. Y eso indica de que estamos vendiendo el café a muy buen precio a otros países. Tenemos una bonanza cafetera, unos tiempos especiales que le damos las gracias a Dios. Los primeros 17 años de José entonces quería conocerlos el faraón, y ahí está la conversación. Recordemos cómo fue. Bueno, José era un joven de 17, 15, 16 años, un joven muy especial, muy educado, muy obediente, muy pegado a su papá, muy querido por su padre. Su padre lo tenía en muy alta estima, le confió el cuidado de sus hermanos, que estuviera atento del comportamiento de ellos. Un hombre extraordinario que tenía sueños y visiones, que esto lo llevó, todo esto más el cariño, el amor de su padre hacia él, llevó a que sus hermanos le cogieran envidia, y sobrepasó todas esas dificultades de las envidias de sus hermanos y agradó a su padre. Siempre fue un hombre desde muy jovencito que agradó a Dios, al Dios que su padre le enseñó a conocer, y que agradó a su padre, y que aún intervino para encontrar a sus hermanos, saber qué había pasado con ellos. Fue excelente hijo siendo joven y excelente hermano, y aparte de eso era un excelente pastor de ovejas, porque también estaba pendiente de las ovejas del rebaño de su padre. Bueno, y José pues muestra lo que es el amor de un padre, de una familia que está pendiente de todos los miembros de casa, de su familia. Ante la pregunta del faraón, pues Jacob le respondió con respecto a, bueno, ¿usted cuántos años tiene, Jacob? Le pregunta el faraón a Jacob, y Jacob le responde: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Bueno, cuando hablamos de peregrinación, es que estamos peregrinando, es que estamos pisando la tierra, ¿cierto? La tierra que vamos pasando por ella, vamos haciendo como un recorrido, como un viaje, pero realmente nuestra meta es otra. Aquí, al referirse de peregrino, es que él tenía una ciudadanía en los cielos. Son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Es decir, que Jacob tenía 130 años cuando descendió a Egipto. Por lo tanto, José ya tenía 40 años. Pero ¿cómo los define él? Han sido pocos y han sido malos. ¿Por qué dice esto Jacob? Porque han sido malos por su aflicción, por su tristeza, por la decepción que ocasionaron sus hijos, concretamente sus 10 hijos mayores, los primeros,
Pues no olvidemos que José era el 11º y Benjamín el 12º. Jacob había acumulado en su corazón decepción y tristeza, claro, pero igualmente encontramos en la palabra de Dios, en el manual de vida, que su espíritu revive. Su espíritu revivió cuando se vuelve a encontrar con su hijo. El espíritu de Jacob revive cuando él se encuentra con su hijo José, y los siguientes 17 años de su vida los vive en paz, rodeado de su familia, en una buena tierra y con abundancia. Bueno, ¿qué decir de todo esto? Que lo que Jacob le expresa a Faraón es que lo más hermoso para él fue haber compartido con su hijo, a pesar de las dificultades que se presentaron por la envidia que tuvieron sus hermanos con él, por tantos de estos conflictos, y el hecho de saber que su hijo pues no sabía ya nada de él. Según sus otros hijos, él ya había muerto, cuando esto no era cierto. Dios había protegido, había preservado la vida de José. Le cuenta entonces de su peregrinaje, y en el peregrinaje dice que hay cosas malas, hay cosas no tan buenas, pero que también tenía un propósito, y era vivir cosas tan buenas como fueron la de encontrarse una vez más con su hijo, saber que estaba con vida y saber que le quedaba un buen tiempo, 17 años, para aprovechar de la estadía de él en Egipto con su hijo, con José, con los hijos de José, con su familia y con todo lo que rodeaba a este gran y maravilloso hombre. Es entonces lo que significa el peregrinaje, pasar por esta tierra, vivir momentos difíciles, momentos de prueba, momentos desafiantes, pero también momentos de victoria, momentos de alegría, y sobre todo momentos de mucha fe y de mucha esperanza, como lo comparte Jacob al decir que es un peregrino. Un peregrino siempre tiene esperanza. Un peregrino sabe que va para el mejor lugar, que sabe que tiene una mejor tierra, y que es la patria celestial, es la casa de nuestro Padre Dios. Así es entonces como en esta conversación Jacob le muestra cuál es el estilo de vida de ellos, le indica que son hombres de ganadería, que cuidan sus rebaños y que están capacitados para hacer el mejor trabajo en aquella tierra de Egipto, y Faraón los tiene en cuenta y los deja en la mejor tierra, en la tierra de Gosén. Y bueno, tiene una hermosa amistad, un hermoso compartir con todos ellos, pero sobre todo con Jacob, el padre, que seguramente le contaría muchos más detalles de lo que había sido la juventud y la niñez de su hijo, de su hijito, José, que había aprendido de él. ¿Qué aprendió José de Jacob? Todo lo que Jacob aprendió de su padre Isaac y de su abuelo Abraham. Aprendió a vivir por fe, aprendió a vivir por los principios de Dios, por las palabras de Dios, por los mandamientos del Señor. Eso aprendió a vivir de una manera muy especial José. Todo lo que aprende un hijo de sus padres, eso nunca lo va a olvidar, y eso lo va a caracterizar. Caracteriza entonces para un hijo saber todo lo que vivió allí con sus padres, allí lo que aprendió, el ejemplo de ellos, y José aprendió muy bien esto, todo lo que su papá le enseñó, lo que sus abuelitos le enseñaron, todo aquello hizo que Faraón pusiese los ojos en José y lo colocara como el primer ministro del imperio egipcio, porque era un hombre de testimonio, era un hombre que tenía en su corazón las palabras de Dios, era un hombre que siempre le consultaba a Dios cómo hacer las cosas, y así las hizo. Estamos aquí en su programa AMPM, estamos en Colmundo, la radio que te acerca, y estamos en nuestra sección Nutrientes
para el alma, recordando al peregrino Jacob, contándole a Faraón la historia vivida con su hijo José en sus primeros 17 años de vida. Todo fue encaminado por Dios para que esta familia, la familia de Jacob, la familia de Israel, del pueblo de Israel, desde las 12 tribus de Israel, impactara al imperio egipcio y fueran aquellos que trajeron para toda una sociedad la oportunidad de vida, la salvación, porque la obra de José salvó a muchos de la gran hambruna que se tuvo en aquel tiempo, y toda su familia participó también en toda esta labor. Nuestras familias son muy importantes. Mis queridos oyentes de AMPM, estamos en Nutrientes para el Alma y bueno, como siempre les digo, hay un tiempo especial y ese es el tiempo para nosotros orar, para darle gracias a Dios por lo que Él nos habla, por lo que Él nos enseña, por lo que Él coloca en cada uno de nuestros corazones. Le invito para que cerremos nuestros ojos, vamos a hablar con Dios y ahí vamos a recordar lo que hemos vivido en casa, vamos a recordar lo que nuestros padres nos han enseñado, nos han formado o lo hicieron. Bueno, así como José, yo también tuve la oportunidad de salir de mi casa a los 18 años prácticamente. Muchos de ustedes también que me escuchan, algunos más jovencitos, tuvieron que partir de sus casas. Y el tiempo que hubiésemos estado con nuestros padres fue muy importante. Fue la base de edificación para nuestra vida. Y ahí están nuestros mejores recuerdos, nuestra gratitud hacia nuestros padres por todo lo que ellos hicieron por nosotros, siendo niños, siendo esos jovencitos que apenas estaban siendo formados, ¿cierto? Que Dios entonces traiga a nuestra memoria este gran recuerdo y la gratitud de haber sido formados por un padre, por una madre, aún por unos abuelos, hasta los tíos que hicieron parte de nuestra vida también y dejaron una huella. Yo aquí hago una mención especial a mi familia. Ya muchas de mis tías han partido a la presencia de Dios. Mis abuelos todos ya partieron también a la casa de nuestro Padre. Todos los días oro por mi familia y en estos días estaba orando por mis tías y particularmente de mi familia Londoño, de mi familia materna. Me di cuenta, no sé, que solo me queda una tía para orar por ella. Ya todas las demás partieron a la presencia de Dios. Pero yo te agradezco, Señor, por mi familia. Te agradezco por mis padres, por mis abuelos, por mis tíos, tías, primos, primas, por todos, porque de todos hemos aprendido, de todos fuimos formados desde nuestra niñez y juventud. Y tú sigues acompañándonos, Señor, porque estamos en un largo peregrinaje. Seguimos peregrinando en esta tierra, Señor. Seguimos caminando en ella. Seguimos cumpliendo tus propósitos, cumpliendo tu voluntad, dejando que tú nos formes para ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Instrumentos que llevemos bendición, como lo hizo José. José, que tuvo que pasar por tantas situaciones, pero que tuvo una formación maravillosa de parte de sus padres. En sus primeros 17 años recibió todo lo necesario para ser un gran siervo de Dios, para ser un instrumento en las manos de Dios, y trajo salvación para toda la humanidad. Trajo salvación en un momento de crisis, en un momento de hambruna, y preparó el camino para proteger a las 12 tribus de Israel, a esos 70 que habían llegado a Egipto
por causa de José, fueron protegidos. Y de allí sale la tribu de Judá. La tribu de Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, de donde venimos también nosotros. Y recibimos una salvación tan grande. José, entonces, fue un instrumento, fue también un peregrino. Jacob así lo dijo, le dijo a Faraón: soy un peregrino, he vivido momentos, muchos momentos de alegría, de tristeza, de derrota y de victorias, pero aquí estoy a mis 130 años, feliz de reencontrarme con mi hijo, feliz de compartir con él y con los míos. Y así Dios nos permita disfrutar de nuestras familias, de nuestros seres queridos que aún continúan aquí con nosotros peregrinando. Que Dios nos dé la bendición de estar con ellos, de aprovechar los tiempos, de seguir caminando con ellos y junto a los nuestros ser parte de la solución y no ser parte del problema. Que nuestra vida sea fructífera, que nuestra vida sea edificante, que nuestra vida sea de impacto para otros, sobre todo para aquellos que, como Faraón, eran tan representativos para la tierra como el gran Faraón. José impactó en la vida de él. Que nosotros también impactemos en la vida de muchos, para que vean en nosotros, vean que nosotros somos testimonio de que tenemos un Dios grande y poderoso. Vean en nosotros, bueno, para que crean en el Dios que está con nosotros. Señor, gracias por bendecirnos a través de todas tus enseñanzas que están escritas en el manual de la vida, en tu palabra, que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Gracias por formarnos ese carácter como lo hiciste con José y llevarnos, Señor, a ser parte siempre de la solución y no del problema. Oramos en acción de gracias, Padre bueno, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos aquí en AMPM, Nutrientes para el Alma. Colmundo es la radio que te acerca. Y recuerde, ahí usted que está en el Facebook, usted que está en YouTube, por favor, envíenos un saludito. Cuéntenos desde dónde nos están escuchando. Y ante todo, lo que más le rogamos, le pedimos es que nos ayuden a compartir el programa a sus amigos, compañeros, familiares. No solamente este programa, todos los programas de teoterapia que aquí en Colmundo pues estamos emitiendo. Tenemos programas muy hermosos y qué bueno que usted nos ayude a compartir para que muchos reciban estos mensajes, conozcan cada día más de la palabra de nuestro Dios y del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene planes grandes y maravillosos para todos aquellos que nos convertimos en sus hijos y que nos acercamos a Él. Dios quiere hacer una obra extraordinaria a través de cada una de nuestras vidas. La obra de Dios es grande, tan grande como lo fue en la vida del gran José, que hoy nos enseña a dejar una familia unida, nos enseña a luchar y a trabajar por mantener nuestras familias unidas y viviendo con propósito, viviendo la vida de sentido y de felicidad que Dios tiene para nosotros. Recordemos que Jesús nos dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mis queridos oyentes de AMPM, les esperamos en nuestro próximo programa mañana, bien juiciositos, 4 en punto de la mañana. Los que pueden madrugar, ahí nos encontramos. ¿Cuántos nos encontramos? No sé, pero con solo uno que llegue ya somos multitud. Si llegan muchos más, qué rico. Y que también aquellos que pueden escucharlo en otras horas del día, ahí queda el programa colgadito en el Facebook y en el YouTube. Busquen Colmundo Radio, busquen donde dice videos y ahí están todos los programas de teoterapia. Y ahí está también guardadito, colgadito, AMPM con sus amigos
Juan Carlos y Yolanda, que somos misioneros de la gran familia del ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. No lo olvide, de lunes a viernes, 4 en punto de la mañana, repetición por las emisoras de Colmundo, 10 de la noche, y todo el día ahí estamos en el tema que ha colgado en Facebook y en YouTube. Muchísimas gracias por su amable compañía. Un abrazo muy grande para todos. Se les quiere de corazón. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao.